Mi nombre es Beatriz, os doy la bienvenida en nombre de la familia Fernández Gao, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por asistir esta noche. También muchísimas gracias a la Fundación Cultura Taurina por siempre contar con nuestra casa y también a Juan Ortega, que para nosotros es un placer que esté aquí esta noche. Espero que disfrutéis mucho y que también después nos acompañéis con un buen vinito. Buenas noches. En nombre de la Fundación Cultura Taurina, quiero agradecer a Bodega Fernández Gao, Antonio Sánchez, el director comercial, por su fiel compromiso con nosotros y por ende con nuestra cultura taurina. A Tabanco Los Monos y a su gerente Alejandro por la aportación del Jerez de Honor en el que nos vamos a cerrar el acto. Como no, al maestro Juan Ortega por la aceptación de nuestra invitación. Agradecemos igualmente la asistencia de las autoridades presentes. Señora doña Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, miembro del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía. Doña Mercedes Colombo, delegada del Gobierno en Cádiz, de la Junta de Andalucía. Don José María Morales, jefe de Servicios de Juegos y Espectáculos Públicos de Cádiz. Doña María José García Pelayo, presidenta del Partido Popular de Jerez. Representante de Voz de Jerez. Maestro Luis Parra Jerezano. Maestro Pepe Osuna, presidentes, profesionales del toro y aficionados todos. Me vaya a permitir que os detalle muy brevemente el por qué nos tuvimos que constituir en fundación. En el año 2017, en abril, se hizo público mediante un comunicado por parte de la Asociación de Escuelas Andaluzas el mal estado de las instalaciones municipales de la Escuela de Tauromaquia de Jerez, y se decide trasladar a otra localidad la actividad programada. En las memorias del presupuesto municipal del año 2017, en la página 14 viene reflejada la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, entre otras, la eliminación de la Escuela Municipal de Tauromaquia. En mayo, los antiguos alumnos nos constituimos en asociación, siendo pionera en el mundo de las escuelas taurinas, tomando la presidencia nuestro presidente Benito Carral Hierro. Se le solicita reunión al concejal de Cultura, don Francisco Cama, para ofrecer colaboración desde nuestra nueva y reciente constituida asociación. Se abre un camino de colaboración directa con el excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. En diciembre, tras la valoración de las numerosas reuniones mantenidas con el señor Cama y varios de los técnicos de patrimonio, decidimos conjuntamente constituir la Fundación Cultura Taurina, la opción más costosa, pero la más consistente para encaminar el proyecto de concesión administrativa de las instalaciones de nuestra Escuela de Tauromaquia. En el año 2018, el 9 de marzo, se constituye en escritura pública la Fundación Cultura Taurina. El 12 de septiembre, se dicta resolución e inscripción en el registro de fundaciones de la Junta de Andalucía, por lo tanto se obtiene capacidad jurídica. El 21 de noviembre se solicita en firme el inicio de un expediente administrativo de cesión de suelo municipal en el que está ubicada las instalaciones de la Escuela de Tauromaquia. En el año 2019, en enero, nos reunimos con Francisco Cama y los técnicos de patrimonio, en el que se palpa que después de todo el largo recorrido que veníamos trabajando con ellos, transcurrido de verdad el tiempo, se nos pide que aportemos una serie de documentos en firme para tramitar la solicitud presentada con fecha del 21 de noviembre de 2018. El 12 de abril se registra toda la documentación solicitada en la última reunión de enero. Memoria económica del proyecto de concesión administrativa e informes de valoración de adecuación y mejora de las instalaciones municipales de la Escuela de Tauromaquia de Jerez, con su plaza portátil. En el último pleno antes de las elecciones de aquel año, por iniciativa del Grupo Municipal Partido Popular, se lleva a pleno el tema de nuestra escuela. Por ende, el señor Cama describe con tal claridad todo el camino recorrido hasta presentar el expediente en intervención, según sus palabras. En mayo nos informa desde el Ayuntamiento que el expediente se ha entregado en intervención municipal, a la espera
del visto bueno para tramitar el correspondiente convenio de concesión de las instalaciones y de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Obtenemos la callada por respuesta. 1, 2, 3, 4 peticiones le hemos solicitado a nuestra señora alcaldesa de Jerez y seguimos recibiendo la callada por respuesta. Esta es la situación real que vivimos a día de hoy. Los aficionados somos muy dados a no querer politizar el mundo del toro. La tauromaquia, nuestra cultura, pertenece al pueblo, eso lo tenemos muy claro. Pero la realidad que estamos viviendo en Jerez depende del pueblo de Jerez en las próximas elecciones. Aquí no podemos andar con tibieza, no podemos andar pidiendo que otros nos den solución. Los aficionados de Jerez estamos demostrando una vez más que nuestra cultura sigue viva, que hay interés, que la gente joven acude a los espectáculos taurinos. Por lo tanto, tenemos y debemos de exigir un cambio para poder disfrutar en plena libertad de nuestra cultura taurina. Muchísimas gracias. Como ha dicho antes Rafa Valenzuela, se encuentran con nosotros la vicepresidenta primera del Parlamento Autonómico Andaluz, la delegada del Gobierno de la Junta para la Provincia de Cádiz y la candidata para la alcaldía de Jerez por el Partido Popular. Le damos la palabra para abrir el acto ya en el turno de palabra a doña Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento Autonómico. Ana, cuando quieras, el micrófono hay que acercarlo. ¿Te quieres poner aquí o de pie? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y, como no, al maestro a Juan Ortega y a todos los maestros que hoy nos acompañan, porque son incondicionales a esta fundación e incondicionales al mundo del toro, más allá de los años que se tengan, ¿verdad, maestro? Siguen dando ejemplos de buen hacer, de torería y de categoría, que ya saben que es lo que principalmente normalmente distingo de todos ustedes. Bienvenidos a todos y muchas gracias al presidente de la Fundación Cultura Taurina por hacer posible, Rafa, siempre que nos encontremos en torno al mundo de la tauromaquia y que además aquí en Jerez, querida María José, tienes unos grandes aliados que acompañan tu afición taurina y que sin duda también están haciendo posible, junto a ti, estoy convencida, que la escuela de tauromaquia en Jerez sea una realidad. Como jerezana estoy deseando, María José, de poderte acompañar, tú como alcaldesa y yo como jerezana y aficionada, a abrir las puertas de esa escuela que tanto Jerez merece y que tanto está haciendo por ella esta fundación y a la vez todos ustedes, porque no hay cita que convoque Rafael Valenzuela y su junta directiva que ustedes no le acompañen, así como otras muchísimas personas, hombres y mujeres, niños, aficionados, que por Jerez somos capaces de hacer casi de todo, pero por el mundo de la tauromaquia, todo. Así que, Rafael, por eso hoy congregas a tantísima gente aquí un viernes a las 8:30 de la tarde, por dos motivos. Por el trabajo magnífico, excelente y altruista que está haciendo la Fundación y dos, por el mundo del toro. Evidentemente hoy de manera muy especial en torno a Juan Ortega, porque creo que es importante estos homenajes que la Fundación hace al propio mundo del toro, porque os hace ser visibles, nos hace a los aficionados ser visibles y, cómo no poner el lugar que merecen, a toreros que en estos momentos se encuentran pues en una magnífica situación profesional y que además, pues todo lo que aquí estamos, estoy segura que te hemos visto ya en muchísimos alberos, en muchas plazas de toros. Yo te he visto en Jerez, en Sevilla, en el Puerto, en La Línea, en La Concepción, y creo que todos distinguimos en Juan, ¿verdad?, la gran figura taurina que es, y también todo lo que aporta al mundo del toro. Y ya no solo Juan, sino también las cuadrillas. En muy pocas ocasiones hablamos de las cuadrillas y del magnífico trabajo que éstas hacen y de la personalidad que también le otorgan al maestro, por qué no decirlo así, pero que cuando uno ha tenido el privilegio de estar en el callejón tanto tiempo, ¿verdad, Mercedes?, que es la actual delegada del Gobierno, y yo que he sido delegada del Gobierno he podido disfrutar muchas tardes de toros en el callejón, que verdaderamente es todo un privilegio, aunque ahora vuelvo de donde vine, que es a los tendidos, pero es verdad que en el callejón se ven muchas cosas que nadie las puede ver, y en el callejón se ve y se observa mucho tanto a los toreros como también a sus cuadrillas, y todo importa,
Todo importa, nada es secundario, querido maestro, por eso es tan importante tener cuadrillas de buenas personas, de buenos profesionales, de que la acompañen, que la aconsejen bien, que la asesoren bien y que sin lugar a duda engrandezca aún más su figura. Así que enhorabuena por ello y también por la temporada, que se ha empezado muy bien, pero espero que continúe siendo magnífica y que pueda abrir muchas puertas grandes. Evidentemente, yo creo que también esta semana, querido Rafael, está de enhorabuena el mundo de la tauromaquia cuando se ha reconocido como cultura con mayúscula, ¿no? Ya era hora. Al final la justicia ha dado la razón, era lo que se merecía el mundo de la tauromaquia y así lo podremos disfrutar, principalmente los jóvenes. Y como verás, maestro, te hemos visto acompañado de niños principalmente en la Plaza de Toros del Puerto, creo que era esta imagen. Pero es que estamos en una ciudad, en Jerez, ¿verdad?, donde ver a los niños acompañando a los maestros y en la Plaza de Toros es habitual. Habitual porque no solo la Fundación Cultura Taurina hace un magnífico trabajo por el mundo del toro en Jerez, sino que también en Jerez hay aliados, hay gente buena, hay gente que de corazón y con personalidad, sin complejo, defiende el toro allí donde su profesión le mande. Y en este caso también tenemos a la directora del Colegio de la Compañía de María, Elena Aguilar, que es gran amiga de esta fundación y de muchos de ustedes. Y ella hace posible también, ¿verdad, Carolina?, que es maestra y gran aficionada del toro, pues hace posible, Elena, junto a profesores también muy aficionados, el que esta Plaza de Toros de Jerez pues se llene de niños cada vez que abre sus puertas en la Feria del Caballo. Por tanto, quiero decir con esto que hay gente nueva, que hay savia nueva, que hay jóvenes que están deseando ver a sus referentes, a sus toreros, verlos torear y verlos disfrutar. Así que yo, desde la Administración Pública, en este caso desde el Parlamento andaluz, tenéis, como no, un aliado, pero no solo uno, tenéis a muchos aliados en el Grupo Parlamentario Popular. Esta misma semana también yo ya he dado los pasos para formar parte de la Asociación Taurina del Senado, que fui no hace mucho a acompañar al maestro Ojeda en un acto de reconocimiento que hacía esta Asociación Taurina del Senado, y ahora dentro de poco vendrán por aquí también, así que hay un sinfín de gente, de entidades, de personalidades que están dispuestos a levantar la mano y hacer todo lo que haga falta por el mundo de la tauromaquia y no dejarnos pisar nunca por voces contrarias que haya. Nosotros, gracias a la Fundación y a otras muchas entidades, tenemos también la certeza de que cuando hablamos miramos para los lados y estamos siempre respaldados. Aunque seamos simples aficionados, no hay que ser ni ganadero, ni torero, ni hay que ser, por lo tanto, un gran entendido. Simplemente con que seamos aficionados y que intentemos no dejar ningún fleco suelto, y eso significa poder transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, y estemos hablando con quien estemos hablando, defendiendo lo que creemos y lo que nos levanta nuestra pasión y por lo que somos capaces de levantarnos temprano, irnos a un pueblo, a otro, hacer kilómetros, pasar el día fuera con nuestra familia, con nuestros amigos, pues decirlo, que se llama toreo y tauromaquia. Por lo tanto, yo os animo a todos a que sigamos haciendo piña y que, como siempre digo, que los que somos aficionados tenemos que dar do de pecho, no solo los toreros, no solo los matadores de toros, sino que tenemos que ser muy escrupulosos en nuestro comportamiento, porque se nos mira con lupa y un mal comportamiento, un mal gesto o una palabra inadecuada, pues nos puede pasar factura a todos, a todos. Por lo tanto, como nosotros sabemos de lo que estamos hablando y nos apasiona el toro, pues sigamos siendo fieles al mundo del toro y sigamos peleando por él. Así que muchísimas gracias, querido Rafael, por aglutinarnos aquí y por el reconocimiento más que merecido que se le hace al maestro Juan Ortega. Gracias y buenas tardes. Ahora, el micrófono hay que arrimárselo aquí, para aquí. Bien, a ver.
Hoy la Fundación Cultura Taurina se viste de gala para compartir una velada con un torero que practica el toreo que gusta en Jerez, donde además tiene muchos seguidores. Se llama Juan como Belmonte y se apellida Ortega como Joselito. ¿Es esto solo una casualidad? Cuando Juan va a los encuentros con los aficionados, antes de ayer, por ejemplo, estuve en Almería con un encuentro organizado por una peña taurina, pues siempre pueden elegir como un título poético, lírico, un poco rimbombante, alguna palabra relacionada con Juan Ortega, y dicen el toreo clásico, el arte, la naturalidad, el ritmo, el temple, la armonía, y aprovechan que están con Juan Ortega para explicar esos conceptos. Nosotros vamos a hacer aquí otra cosa, simplemente lo tenemos aquí, ha venido para estar con nosotros, entonces el protagonista va a ser Juan Ortega y vamos a hablar de Juan Ortega. Y al hilo del repaso sobre su trayectoria, sobre su historia, sobre su vida, pues podrán ir saliendo esos conceptos que hemos dicho antes y los explicamos con su propia experiencia. Bien, Juan, antes de entrar en materia, ¿cómo te encuentras con este cuadro, esta bodega jerezana, este público que ha venido con mucha ilusión para escucharte y que todos son, la mayoría, desde luego la mayoría, son seguidores y te quieren escuchar con amistad y con cariño? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad que da gusto cuando se organizan actos así y cuando te encuentras este llenazo. Y en un marco como es Jerez, como son las bodegas de Jerez, como es el sitio en el que nos encontramos, pues el gusto es doble. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por lo más reciente, y como hemos visto en el vídeo, se trata de tu triunfo en Valdemorillo, la primera feria de la temporada. Has salido por la Puerta Grande en un mano a mano que has tenido con Diego Urdiales y el riojano ha salido a pie. Cuenta brevemente qué te ha supuesto para ti esta actuación en Valdemorillo. Bueno, ha sido una tarde con unas circunstancias especiales y yo sabía lo que me jugaba esa tarde porque, bueno, lo primero es una fecha en la que, por su prontitud en la temporada, pues no hay prácticamente toros en ningún sitio y los aficionados pues estamos deseando ver un pitón. Entonces, tanto como el que estuvo en la plaza como el que no, yo sabía que era una tarde en la que se iba a estar pendiente. Y luego, además, porque por mis circunstancias de haberme quedado fuera de Madrid, el revuelo que se había despertado por no estar en la feria, pues sabía que se me iba a medir con lupa todo lo que pasase esa tarde. Entonces, la verdad, ¿no? Hombre, uno siempre va con responsabilidad y con ganas de triunfar y con ganas de que salgan las cosas, pero yo sabía de la importancia de Valdemorillo por todas estas connotaciones y la afronté con eso, con mucho miedo, con mucha responsabilidad, sabiendo por lo que me jugaba, y eso me hizo salir a la plaza con una motivación especial, con una ilusión especial, con la confianza interior de que era una tarde que llevaba muy interiorizada, que la había preparado mucho, que llevaba todo el invierno trabajando, y todo eso pues se juntó, me ayudaron los animales y llegó el triunfo y la trascendencia que yo esperaba que iba a tener, pues así ha sido. Bueno, las palabras que han definido tu actuación en los diferentes portales taurinos, pues son realmente estremecedoras. Un torero necesario, una faena de ensueño, faena para recordar. Desde luego, has
la temporada. Pero, hablando de noticias recientes, su reciente triunfo, vamos a hablar también de otra noticia reciente. Y aprovechando que está aquí doña Ana Mestre, vamos a ligar un poco a ver si ella hace memoria. Cuando en el mes de junio hicimos un acto taurino en plena campaña electoral autonómica en el puerto de Santa María, en donde precisamente era Juan Ortega el torero en principio invitado para participar representando al sector de los toreros, yo en mi presentación la cerré diciendo que la última hora era justamente la presentación por la Fundación del Toro de Lidia de un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del decreto del Ministerio de Cultura, de un decreto que elaboró el Ministerio de Cultura por el bono cultural joven excluyendo a los toros. Pues la noticia de esta semana, no voy a decir de última hora, pero sí de la última semana, es que justamente ya ha hablado el Tribunal Supremo y ha considerado nulo de origen esa exclusión y, por tanto, la tauromaquia, asistir a los espectáculos taurinos, entra dentro del bono cultural porque está demostrado que la tauromaquia es cultura. De ahí la justeza del nombre de la fundación, Fundación Cultura Taurina. Yo creo que esta es una noticia buena para los aficionados que tenemos que tomar para reforzar nuestra postura. Bien, volviendo al protagonista de esta reunión, Juan Ortega ha hablado de la preparación que tenía para Valdemorillo y le quiero preguntar que cómo está llevando la preparación de campo este invierno. Bueno, la preparación no... Yo suelo enfocar las temporadas con normalidad. Quiero decir que en mi día a día yo tampoco tengo... Yo no acabo las temporadas y empiezo otras temporadas, sino yo el toreo lo siento como una forma de vida, no como una profesión. Y creo, soy de la opinión que es el gran secreto para que los toreros caminen hacia adelante, que es hacer del toreo su propia vida, su prioridad. Y bueno, pues yo tengo mi día a día, mis entrenamientos, mi disciplina, mi orden y bueno, y me gusta compaginarlo con el campo porque es fundamental también para los toreros. Al final, todo eso que vas sintiendo, que vas soñando, que vas imaginando, que vas buscando en tus entrenamientos, pues luego lo que quieres es materializarlo delante de los animales. Y el primer paso que tienes es el campo y bueno, del campo luego pues llevarlo a la plaza. Ahí en la segunda fila hay una serie de niños y jóvenes que asisten semanalmente, todos los sábados, a las sesiones de Mañana de Toreo de Salón que organiza la Fundación Cultura Taurina. Durante 7 años se han estado haciendo en el Parque González de Ontoria y ya llevamos un año que lo hacemos en la acera frente a las instalaciones de la Escuela Taurina de Jerez, cerrada, como ha contado antes, injustamente por el Ayuntamiento, con una especie de reivindicación para que se abra. Entonces, un poquito te pido que te dirijas a los chavales de la segunda fila y le hables de la importancia que tiene en un torero y para el torero, la importancia que tiene el torero de salón. Para mí es lo más importante que tiene el toreo. Vamos, lo más importante es lo que acabo de decir, que es ser capaz de hacer del toreo tu vida, una forma de vida. Pero luego la otra parte importante que tiene el toreo, para mí fundamental, es el toreo de salón, porque al final, cuando estás delante de un animal, bastante tienes ya con superar ese miedo, con superar ese instinto de conservación que tenemos todos, ese instinto natural, que a lo que te empuja es a que te quites de allí, a que salgas corriendo, a que te vayas de allí. Eso es lo que nos empuja a todos.
Y vencer ese instinto de conservación y ese instinto natural se consigue pues con tu mentalización, con tu ilusión, con tu ganas de expresar lo que tienes, y todo eso empieza por el toreo de salón. Al final, como digo, cuando estás delante del animal, tienes que estar pendiente o tienes que intentar adivinar las condiciones del animal para saber qué planteamiento le tienes que hacer, y no puedes estar pendiente de tu cuerpo, no puedes estar pendiente de la muleta, del capote, porque no te da. Entonces son cosas que tienen que fluir, son cosas que tienen que salir, y para eso está el toreo de salón. Al final el toreo de salón no es más que una educación corporal, educar al cuerpo a que se ponga en ese sitio donde cuesta tanto trabajo. Muy bien. Está con nosotros otro joven, que es Javi Peregrino, no lo tengo localizado aquí en segunda fila, está en segunda fila, y también estamos ahora en el turno de las noticias de última hora, pues se está celebrando ahora la selección para el circuito andaluz de novilladas con caballos que organiza la Fundación del Toro de Lidia. Ha habido un bolsín, una primera selección, en donde de 10 novilleros elegían a 4, y tenemos la suerte de que el jerezano Javi Peregrino ha sido elegido para pasar y participar en el circuito andaluz de novilladas. Bueno, yo creo que Javi. No, esto ya. Vamos a meternos ya de lleno con la vida y obra de Juan Ortega. Empezamos aprovechando que está aquí tu padre, Jacinto Ortega, también está con nosotros, lo digo para el público, si no lo había identificado, es un enorme aficionado, ha acompañado a su hijo y está sentado aquí junto al maestro Pepe Osuna y al maestro Luis Parra Jerezano. Tu afición tiene su origen en tu familia, precisamente, ¿no? Procede de tu familia de un pueblo de Guadalajara, un pueblo muy pequeñito que se llama Checa, y tu familia está muy relacionada con la ganadería trashumante y ganadería brava. Tú has comentado muchas veces que ese es el origen de tu afición. Háblanos un poquito de ese origen tuyo en tu familia, de la influencia de tu padre aquí presente. Y también te quiero prolongar este tema con una cosa que a mí me llama la atención, y es que la ganadería de tu familia es de encaste vasqueño. ¿Es cierto? Sí, es de encaste vasqueño. Entonces, a mí me ha llamado la atención que aquel chaval que se crió bregando con ganado vasqueño, un encaste antiguo, de ahí haya salido un torero de arte, haya salido un torero de una labor refinada, exquisita. Ese toreo que acabó desbancando a las distintas ganaderías que pertenecían a este encaste. Hay una pequeña paradoja que me gustaría que explicaras después de hablarme de los orígenes familiares de tu afición. Juan, cuando quieras. Bueno, pues yo he tenido la suerte de nacer en una familia en la que se respira el toreo, en la que se llama el toreo, sobre todo por parte de mi padre, que aparte de ser un enamorado del toreo, es un aficionado con una sensibilidad especial. Y aunque yo soy de la opinión de que los toreros se nace torero, pero indudablemente las circunstancias en las que te crían, lo que ves desde niño, lo que mamas desde niño, pues te marca para toda la vida. Y en ese aspecto, pues, bueno, yo recuerdo siempre desde niño, desde que tengo uso de razón, en la ganadería familiar, que bueno, ya no está, hace 2 años que se quitó la ganadería, pero yo recuerdo la ganadería familiar, pues siempre los fines de semana, las vacaciones de verano, todo, pues mi ilusión era irme al campo y era pues convivir con la gente del campo, con mis tíos que eran los ganaderos. Aprendí mucho de ellos, con los toreros que iban a hacer los tentaderos.
Y en ese aspecto pues tuve la suerte de conocer el toreo, de conocer al animal de primera mano. Y a mí eso me ayudó mucho porque aprendes a manejar al ganado, aprendes las reacciones de los animales, convives de primera mano con toreros que van allí a tentar, con toreros a los que ves, a los que les puedes preguntar cosas. Y además pues tenía también a mis tíos y a mi padre. Entonces en ese aspecto pues yo me he sentido siempre con esa ventaja. Luego, en cuanto al encaste Veragua, pues bueno, es un encaste que hizo en el año 2014, me acuerdo, se celebró el centenario de la ganadería, en una ganadería muy antigua. En la época en la que se compró la ganadería, pues era un encaste puntero. A principios del siglo XX era uno de los encastes que estaba anunciado en todas las ferias. Pero bueno, un encaste que al final se quedó atrás. Y se quedó atrás no por culpa de nadie, sino porque fue un encaste que no fue capaz de adaptarse a las circunstancias que demandaba el toreo, a las circunstancias que demandaba el propio público. El motivo, pues la verdad que no lo sé. Ha habido ganaderos que lo han tenido muchos años en sus manos, pero no han sabido o no han podido, más bien, darle ese punto que necesitaba, cosa que sí han podido otros encastes, otras ganaderías. Pero bueno, independientemente de eso, yo todos los años pues me hacía los tentaderos allí en casa de mi tío y aunque era un encaste con su particularidad, pero era una... Está, el espontáneo. Y bueno, que era un encaste con su particularidad, un encaste con mucha... que se empleaba mucho en los primeros tercios y luego que iba desarrollando poco a poco. Era un encaste con que había que estar muy centrado con él, que había que hacer las cosas muy bien, que había que hacerle todo muy medido, porque ellos tenían su medida, tenían sus 15, 20, 25 muletazos y a partir de ahí empezaban a desarrollar muchos problemas. Y entonces a mí eso me ayudó a desarrollar mi capacidad, a desarrollar mi oficio, a desarrollar mi sentimiento, a coger sentido de la medida y marcó la base de lo que es mi toreo, ¿no? Es verdad que lo que yo toreaba eran vacas, que no llegué a matar ninguna corrida de toros, ¿no? Pero bueno, las vacas en el campo me sirvieron mucho y como he dicho, pues marcaron mis inicios. Bien, también en tu infancia y adolescencia, en los alrededores de Checa y sus alrededores, ¿conociste la tauromaquia popular? Los toros en la calle, o las vacas en la calle, y esa forma popular que algunos no la valoran lo suficiente, pero te quiero preguntar si realmente la tauromaquia popular, el toro en la calle, los toros ensogados, las vacas en la calle, pueden servir como una buena base para la tauromaquia arreglada y para valorar. Aquí en la provincia de Cádiz tenemos todos los pueblos de la sierra donde hay una gran tradición de toros en la calle. Grazalema, Benaocaz, Ubrique. Quiero que digas una valoración de la tauromaquia popular en relación con la tauromaquia arreglada. Si han salido toreros y aficionados buenos de los toros en la calle. Hombre, los festejos populares para mí son fundamentales. Yo tuve la oportunidad de, pues desde niño, convivir con ellos cuando iba a pasar las vacaciones ahí al pueblo y te dabas cuenta de una cosa, que chavales o niños de mi edad que no sé, de cualquier sitio, de Barcelona, de Zaragoza, del País Vasco, en fin, de cualquier parte de España, que durante el año no tenían ningún tipo de contacto con el mundo del toro porque sus padres no eran aficionados, porque a lo mejor en su pueblo o en su ciudad no había toro, ni había tradición taurina, ni había nada. Llegaban al pueblo y se convertían en los más aficionados del mundo. Entonces decía, bueno, ¿y esto cómo es posible? Y al final te dabas cuenta que como el festejo popular es algo que está en la calle, es algo que bueno, en el caso del pueblo de mi padre, de Checa,
pues se cierra el pueblo y las vacas y los toros se sueltan en el interior del pueblo. Entonces, si eres aficionado, encantado, y si no eres aficionado, pues al final también, porque ese día por lo menos que no puedes salir de casa. Entonces, pues al final tienes ese contacto y una cosa muy importante, se naturaliza el toreo, ¿no? Al final las plazas de toros no dejan de ser un gueto, que si eres aficionado, vas a taquilla, te sacas tu entrada, entras, y si no, pues no tienes oportunidad de ver un espectáculo taurino. En la calle pasa justamente lo contrario, seas aficionado o no, convives con el toro, convives con el ambiente taurino, convives con los aficionados y se naturaliza el toreo, que es algo fundamental. En cuanto a tu pregunta, toreros, pues hombre, toreros de los festejos populares no salen, o no creo que salgan, y porque bueno, al final es algo, es distinto, ¿no? Es otra mentalidad, es otra forma de entender la tauromaquia. Estás en una calle, hay mucha gente, hay muchas circunstancias muy distintas a lo que es la plaza de toros, pero pone la primera piedra para, como he dicho antes, para que la gente se acerque al mundo del toro, para que se acerque a la tauromaquia y sobre todo para que la vea como algo normal y algo natural como es el toreo. Muy bien. Tu introducción ya en la carrera taurina se hace a través de Escuela Taurina. Estuviste en 2 escuelas taurinas, la de Sevilla y la de Córdoba. ¿Puedes contarnos brevemente tu estancia en ambas y por qué te cambiaste? Bueno, estuve poquito tiempo en la Escuela Taurina de Sevilla Mate, estuve unos meses y luego yo sí estuve en la Escuela Taurina de Córdoba por motivos, bueno, pues por motivos de estudio. Yo me fui unos años a estudiar a Córdoba y me coincidió mi etapa de novillero sin caballo, y para poder participar en el certamen de escuelas taurinas de Andalucía tenías que estar inscrito en una escuela taurina y me apunté a la Escuela de Córdoba. Y la verdad, lo recuerdo con mucho cariño porque son años en los que el toreo tiene ese punto salvaje, ese punto en el que, no sé, desconoces todo el funcionamiento del toreo, desconoces los entresijos del toreo. Y la verdad, creo que ha sido la etapa en mi vida en la que más he disfrutado del toreo, ¿no? Porque ibas a los sitios y no tenías ningún tipo de responsabilidad. Era la ilusión de ir con algún otro compañero y ese miedo, esa ilusión, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, simplemente por la ilusión de robarle 2 muletas a una becerra. Y lo recuerdo con un cariño especial. Y es más, ahora cuando voy al campo, cuando voy a los tentaderos, pues hago un esfuerzo, intento recordar esos años, intento recuperar esa ilusión, esa inocencia, ese puntito salvaje, ese puntito descontrolado que me gustaba mucho de aquella época. La primera vez que actuaste en público, hemos visto ahí una fotografía, fue en Camas, en la placita de Camas, en el año 2006. Luego, en el año 2009, tuviste intervención en un par de festivales por la zona de Jaén, Baños de la Encina, en Cabezarrubia, cortaste 2 orejas cada vez. Y luego, en el año 2010, por fin, ya fue tu primer traje de luces y fue nada menos que en Arnedo, ¿no? Es una plaza importante para vestir de luces por primera vez. Y bueno, pues a los 20 años debutaste de luces. Es una fecha un poco tardía para un chaval vestirse de luces por primera vez con 20 años. ¿Eso ha influido en algo, para bien o para mal? A lo mejor también para bien. Los chavales se visten de luces ya con 16 años. Sí, no lo sé. Hombre, yo debuté de luces con 19, 20 años. Pero es verdad que yo llevaba toreando becerrada, llevaba ya bastantes años. Yo la primera vez que me puse delante tenía 9 años y prácticamente no dejé de torear. Entonces, yo estuve de novillero sin caballo, estuve muy poquito, estuve 1 año. Luego estuve 3 años de noviero con caballo y tomé la alternativa con 23 años. O sea que más o menos una edad... Hombre, es verdad que todo en la vida a día de hoy se retrasa, ¿no?
se tomaba la alternativa con 15, 16 o 17 años y ahora pues cada vez más tarde. Pero bueno, tampoco creo que eso sea indicativo de nada, ¿no? El torero al final tiene que asimilar el toreo, tiene que interiorizar el toreo, tiene que hacer lo suyo, tiene que alimentar su expresión, su alma, su sentimiento, y eso lleva su tiempo. Y no hay que tener prisa con los toreros. La edad no es algo que a mí me condicione en nada. Para empezar, porque el toro no entiende de edad. El toro entiende de entrega, de querer, y el público entiende de emoción. Entonces, en fin, la edad tampoco es algo para mí indicativo de nada. Efectivamente, un año estuviste y fue un buen año. Conseguiste 25 actuaciones ya para ser el primer año, ¿no? De novillero y caballo. Luego ya debutaste en Córdoba al año siguiente, 2011, con tan buen acierto que te acabaron declarando el novillero triunfador de la feria cuando tú acababas de debutar con picadores en Córdoba. Pero luego después vino la otra parte. En Almería fuiste cogido, tuviste una herida, no sé si fue tu primera acogida, tu bautismo de sangre, estando como un reciente de debutar con caballos. ¿Cómo viviste ese paso a los 3 años, a los novillos de 3 años? Lo digo por la acogida de Almería, pero desde luego triunfar en el mismo ciclo en el que debutaste es un logro. Bueno, para mí fue el cambio que más he notado, de novillero sin caballo a novillero con caballo, porque pasas de torear herales, de torear en los certámenes, es algo, pues que, por lo menos en mi caso, pues te cogían, te daban porrazos, pero bueno, igual que te caías, te levantabas y aquello no pasaba a mayores. Sin embargo, ya cuando debutas con caballos y empiezas a ir a la plaza de importancia, claro, ya que prácticamente no son novillos, ya prácticamente son toros y se nota, ya cuando te pegan un cate, ya yo lo notaba que ya no era lo mismo, ¿no? Hacía más daño, y ahí es cuando empieza uno a tomar un poco conciencia de la dificultad de esta profesión, del miedo que se siente en esta profesión, de que los animales hieren de verdad. Y bueno, yo siempre, la cornada de Almería no era mi primera cornada, ya había sufrido otra cornada en Francia, pero bueno, las cornadas es algo que a mí la verdad me cuesta trabajo asimilarlas, porque, no sé, es un contraste tan grande entre lo que uno intenta expresar con el toro, ¿no? Al final tú estás delante de un animal, estás en ese punto en el que cuando estás cuajando un toro hay ese punto de conexión con el animal, se establece una relación especial, hay un punto de armonía, de sensibilidad, de sutileza, de cariño, de caricia. Y cuando el toro te echa mano y si encima te pega una cornada, si te mete el pitón, pues no sé, yo no lo termino de entender, ¿no? Es como que me ha engañado, ¿no? Como que me ha traicionado el animal. Yo sé que es su obligación, pero no sé, algo que nunca llegaré a comprender en el toreo, porque los toros cogen, porque los toros hieren, siendo algo tan bello, algo tan grande, algo tan especial. Aunque bueno, también entiendo que si le preguntases al animal también te preguntaría, bueno, ¿y tú por qué me matas, no? Pero bueno, el toreo es así. Pero bueno, es algo que, como he dicho, algo que a mí me cuesta trabajo asimilar. Bueno, como estáis viendo, simplemente desgranando los acontecimientos de la trayectoria de Juan Ortega, van saliendo ellas solas las palabras, los conceptos elevados, y podemos ver cómo en la manera en que habla y se expresa se puede dejar traslucir su concepto y sus maneras cuando torea en el ruedo. Su forma de torear se parece enormemente a su forma de hablar. Por lo menos esta es la impresión que yo estoy sacando. Bueno, el siguiente año, que fue el año 2012, al año siguiente de debutar con caballos, para que veamos
cómo fue en su momento un torero, un novillero que tenía muchísimo ambiente, pues nada menos que en el año 2012 te llevas 3 trofeos por delante. Te ganas el Alfarero de Oro en Villaseca de la Sagra. En Arnedo te dan el premio a la mejor estocada y participaste también en Arganda del Rey y también te dieron el premio de novillero triunfador de Arganda, ¿no? Todo esto al año siguiente de debutar con caballos. Y aparte, naturalmente, toreaste por partida doble en Madrid. O sea que fue un año intenso como novillero con caballo, ¿no? Recordarás, creo que recordarás aquel año como un buen año. Al final lo cerraste con 20 actuaciones, ¿no? Sí, son recuerdos muy bonitos que tengo. En general de mi etapa de novillero. Perdona, el premio de Arnedo fue al mejor torero de capote ese año. Como decía, que de novillero guardo muy buenos recuerdos porque, bueno, fueron años en los que no dejé de torear, entre pues, los certámenes que fui ganando, entre bueno, en fin, los sitios que ibas entrando, que te ibas moviendo, y fueron años muy bonitos, años en los que seguía conservando todavía esa inocencia. Yo no había experimentado todavía de verdad lo que es la dureza de esta profesión, el quedarte parado, cuando vienen las circunstancias al revés. Y bueno, una etapa que me sirvió mucho para crecer, que no era el torero que yo buscaba, que yo quería ser, que era un torero que no era capaz de materializar lo que yo tenía en mi interior, pero aún así era feliz, fui feliz esos años. Bueno, y hablando de felicidad, al año siguiente toreas en Sevilla, vuelves a torear 2 veces en Madrid y toreas en Checa, en el pueblo de tu familia. Y allí yo creo que recibiste un regalo importante, porque fue en donde te compusieron un pasodoble, este pasodoble que hemos escuchado en la primera parte de la banda sonora del vídeo, compuesto por el maestro Martínez Codoñer, al cual en aquella novillada luego le brindaste un novillo en agradecimiento. Y este año fue el año que repetiste en Arnedo, y ahí es donde te dieron el premio a la mejor estocada en Arnedo. O sea que ya desde novillero va marcando. Él brilla con el capote, pero atención, a la hora de la estocada también sabe manejar estupendamente la espada, como hemos visto incluso en una actuación del Puerto de Santa María ahí en el vídeo, que ha sido la actuación de este año, precisamente. Capote, espada, nos queda luego el toreo al natural. Bueno, pero habla un poco de esa sensación de tener tú ya de novillero un pasodoble que te han dedicado con todo el cariño del mundo. Bueno, es verdad que con el capote siempre he tenido cierta facilidad, pero la espada me cuesta un poquito más, ¿eh? He tenido la espada, hay veces que la veo y otras veces que no. Y bueno, el pasodoble pues ya me hizo mucha ilusión, fue una sorpresa, algo que siempre ya he visto a otros toreros, a otras figuras del toreo con su pasodoble, y cuando te hacen el tuyo, pues bueno, es algo que llevo con mucho orgullo. Y además que me lo compusiesen, bueno, que me lo hiciese un compositor del pueblo de mi padre, en fin, tenía unas connotaciones especiales, muy bonitas. Llegamos al año 2014, que es el año de la alternativa. Toreas previamente novilladas, te despides de Madrid como novillero, te despides de Sevilla como novillero también. Sumas 5 novilladas y llegas a la alternativa tomada en Pozoblanco. Tomada, como hemos visto ahí en la foto, de manos de Enrique Ponce y con testigo José María Manzanares, ¿no? Toreros de arte, toreros de técnica, toreros de sabiduría, que yo creo que en el doctorado se transmiten, al doctorando, al toricantano, que se dice. ¿Qué recuerdas de la alternativa, de las palabras del maestro Enrique Ponce y de las sensaciones? ¿Cómo viviste todo aquel día?
en una plaza como Pozo Blanco? Bueno, luego he tenido tardes mucho más importantes que mi alternativa, tardes con mucha más trascendencia que aquella en Pozo Blanco. Pero será de las tardes que recuerdo con más cariño. Al final era el sueño que yo llevaba buscando desde niño. Además me la imaginaba un cartel así, un cartel con 2 figuras del toreo, una tarde especial. Y no ya tanto por mí, sino por mis padres, por mi familia, por mis amigos, por los que habían estado desde niño empujándome. Y no sé, era como un premio a ellos, ¿no? Por todo ese esfuerzo, por todo lo que me habían acompañado, por haberme ido a ver a esos pueblos perdidos por ahí. Pues ahora era como el regalo que yo les hacía a ellos, ¿no? Y disfruté mucho la tarde porque además fue una tarde de triunfo, pero la disfruté más por ellos. Y luego, después de la alternativa, la mayoría de los toreros sufren un parón. Y Juan Ortega sufrió un parón. Circunstancias de la vida que a lo mejor él puede explicarlas ahora o quizás no sepa explicarlas. El caso es que el año de la alternativa tuvo esa corrida de toros en Pozo Blanco. Al año siguiente, 2015, torea 7 corridas, pero no en plazas de relevancia. Al siguiente año, el 16, el año de la confirmación, torea una corrida, precisamente esta. El 17, torea 2. Por cierto, estuvo aquí con nosotros la última vez David Galván, que participó en la corrida de la confirmación un domingo de Ramos del 2016, siendo testigo y padrino Curro Díaz, como hemos visto ahí. Pues cuéntanos un poquito cómo viviste ese bajón, ese valle de 4 años en donde el número de actuaciones se redujo muchísimo. Y cuéntanos también un poquito aquella tarde, que personalmente yo estaba allí presente en las ventas. ¿Cómo viviste aquella tarde en la que David Galván fue cogido herido y Curro Díaz salió a hombros? Pues lo que pasó es que, haciendo un símil con el fútbol, pues al final la diferencia entre novillero y matador de toros es que pasas de jugar contra el Elche y el Fuengirola a jugar contra el Madrid y el Barça. Entonces, pues, o te pillas preparado o te echan fuera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y para toreros en los que no, por las circunstancias que sean, no son capaces de materializar su toreo, su expresión, de aportar algo nuevo al toreo, de vivir para el toreo, pues los que no son capaces, te quedas atrás. No, nadie te deja atrás, la culpa no la tienen las empresas, no la tiene el sistema, no la tiene la figura, no la tiene nada de eso, la culpa la tiene uno. Pero claro, es que hasta que te das cuenta de eso, cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues yo tardé 3 o 4 años en darme cuenta que la culpa la tenía yo, ¿no? Y que al final, si todo eso que yo soñaba y todo aquello que a mí me salía entrenando, luego no era capaz de materializarlo delante de los toros, no era por culpa de nadie, sino era por culpa mía. Y ahí, bueno, pues lleva su proceso, lleva su tiempo, hasta que vas encontrando tu camino, vas encontrando tu forma, vas cogiendo confianza y luego las oportunidades llegan, le llega a todo el mundo. A mí hay una cosa que me decía un aficionado muy bueno, un amigo mío muy bueno, que me decía la oportunidad, el tren pasa, lo que te tiene que pillar es preparado. Y eso siempre lo he intentado llevar a gala. Bien, el año 18 toreaste 4 corridas, este es el 4.º año de este bajón, pero pasó una cosa muy importante, volviste a Madrid y toreaste un 15 de agosto en verano, cuando va poco público, cuando hace mucha calor, cuando van algunos turistas, la mitad es aficionado muy cafetero y la otra mitad son turistas, pero pasó una cosa muy importante con un toro que mejor que lo cuentes tú. Sí, fue la tarde del 15 de agosto en Madrid, de la Virgen de la Paloma, una corrida de Valdefresno. Y
bueno, un cartel con Pepe Moral y Francisco José Espada, un cartel de verano de Madrid con poquita gente en los tendidos, pero con muy buenos aficionados. Y para mí no ha sido ni mucho menos la tarde que más trascendencia, pero para mí personalmente ha sido la tarde más importante de mi vida, porque yo esa fue la tarde en la que, como decía anteriormente, la primera vez en la que fui capaz de materializar el toreo tal y como yo lo sentía, y fue una tarde que a mí me dio una confianza, que me dio una seguridad, que me dio un valor interior tremendo. Y a partir de ahí yo ya sentía que todo lo cogía más rápido, ya crecía más rápido, ya avanzaba por día, iba al campo y yo sentía que iba con un porqué, iba buscando cosas, iba creciendo. Y para mí esa tarde marcó un punto de inflexión en mi vida. Efectivamente, aquello, aunque fue un 15 de agosto, no pasó desapercibido porque al año siguiente volvió a Madrid nada menos que 4 tardes. Estamos hablando del año 2019 y ya este año pasas a cerrarlo con 12 corridas, con buenísimas actuaciones memorables, destacadas en Madrid, que hemos dicho 4, y también en Bayona. Aquí tenemos un aficionado, Miguel Michel, que es natural de Bayona, pero vive aquí con nosotros en el puerto de Santa María. Allí también tuviste una buena tarde. Pero también hubo otro toro de Martín Lorca, creo recordar. El toro de Martín Lorca fue en Madrid. Sí. Y también yo creo que de él guardas algún recuerdo especial, ¿no? ¿Puedes contarnos algo sobre este toro? Pues sí, porque fue un toro que bueno, le tenía cortadas las orejas, lo que pasa que le pinché. Y fue un toro en el que yo sentía que había entrado en la afición de Madrid. Una faena que me cantaron mucho, una faena que sentí crujir esa plaza como había sentido pocas en mi vida. Y además recuerdo que era un toro descomunal, enorme. No sé, yo la miro ahora esa faena y la verdad me la siento como un milagro, que aquello medio embistiese y que yo fuese capaz de pegarle algún muletazo me parece un milagro, porque era un toro con 600 y pico kilos. Y fue una tarde también que interiormente me dio mucho y mi relación con la Plaza de Toros de Madrid empezó en gran medida aquel día. Llegó el año 2020 con la pandemia y el dichoso virus del coronavirus, y tú que habías cogido ya el ascenso, te paró como paró a todo el mundo, como nos paró a todos en todas las facetas de la vida, pero aún así tú lograste cerrar el año con 4 corridas. Y volviendo también a hablar de toros punteros que han marcado tu trayectoria, este año del 2020 tuviste una tarde en Linares, ya con la temporada avanzada, en donde también pasó algo muy importante con un toro de Parlavés, creo, de Parlavés, Colorado, era Colorado, que alternabas con Daniel Crespo, del puerto de Santa María, amigo nuestro, que hoy no sé, quizás casualmente no ha venido, otras veces viene. Y bueno, lo mismo que te digo, mejor que yo, cuenta tú qué pasó con aquel toro y la anécdota del viaje y todo lo que pasó aquel día y la repercusión que luego tuvo. Bueno, esa ha sido de las tardes que más he sentido con mayor trascendencia un triunfo, porque hombre, Linares tiene la importancia que tiene por todo lo que, oye, la historia taurina que tiene, pero bueno, en definitiva, dentro de una temporada, pues es una feria, no deja de ser un pueblo y es una feria con mucha solera, con mucho gusto, pero sin mucha relevancia dentro de la temporada taurina. Sin embargo, aquel año, pues, en las circunstancias que había con la pandemia, no había toros en ningún sitio, un poco lo que pasó en Valdemorillo este fin de semana pasado, pues todos los aficionados estábamos locos por ver un pitón, locos por ver algo de toro. Y aparte, con la reducción que había de aforo, pues eso obligaba a la necesidad de televisar las corridas de toros para que se pudiesen dar. Y esa mezcla de circunstancias hicieron que
Y al poder yo cuajar aquel toro de Parla aquello tuviese un impacto grande, tuviese una trascendencia grande, que a mí me hizo dar el salto que necesitaba a esas ferias, esos carteles, a esas ganaderías que llevaba mucho tiempo buscando y llevaba mucho tiempo soñando, pero que no, por una circunstancia o por otra, no había sido capaz de conseguir. Relata un poquito una parada durante el viaje, camino de Linares. ¿No quieres? Sí, bueno, fue de estas cosas que te regala el toreo, que te regala la vida, que, bueno, yo mis años en Córdoba, pues en Córdoba se venera a Manolete, la figura de Manolete por todos los sitios. Y bueno, al final yo estuve 5 años viviendo allí, la influencia de Manolete, de todo, por los aficionados, por donde iba, por cualquier taberna a la que vas, por todo, pues es grande la influencia del maestro. Y yo recuerdo cuando vivía en Córdoba, pues con cierta frecuencia, pues prácticamente todos los meses iba a visitar la tumba del maestro. Y bueno, llevaba por circunstancias, llevaba a lo mejor un par de años que no había ido. Y el día que iba para Linares, pues me paré por la mañana y iba yo con el maestro Pepe Luis Vargas. Me paré por la mañana y bueno, pues, estuve allí, bueno, rezando y las cosas. Y me acuerdo que cuando nos montamos en el coche y salimos de Córdoba camino de Linares, pues se me quedó mirando el maestro y me dijo: hoy van a salir las cosas bien. Y bueno, yo lo sentía como algo, bueno, te lo puede decir cualquiera, ¿no? Para darte un poquito de ánimo en esos momentos que va uno hasta las mismas trancas, pues te dan un poquito de valor, pues bien, siempre viene bien. Y no le di mayor importancia, no le dije nada al maestro. Y me dijo: hoy va a ir, yo siento que va a ir bien la tarde, que tal, que... Bueno. Y efectivamente, cuando salta ese toro de Parladé, hay un momento en el que, no sé, rompe a tocar el paso doble Manolete y aquello, no sé, fue algo especial. El toro que al principio ni me había dejado torarlo con el capote, ni yo me había encontrado gusto con él, ni al principio de la faena aquello cogía vuelo. Pues de golpe y por rato rompe el paso del Manolete, cambia la expresión del toro, cambia mi expresión y aquello pues, fluye, aquello sale, aquello lo mato bien al toro, en fin. Rueda la tarde. Y me acuerdo que cuando estoy llegando al callejón para soltar la muleta, para soltar la espada, y recuerdo que se me viene el maestro, pues bueno, emocionado, llorando, se me abraza y me dijo: te lo dije que iban a salir las cosas bien, porque esta mañana me dijo el maestro que nos iba a echar una manita. Y bueno, son cosas que, bueno, yo soy creyente, y bueno, pues son cosas que tienen su sentido, ¿no? Muchas coincidencias, que el Linares rompe el paso doble Manolete, rompe ese toro, rompe, no sé, cosas especiales que le pasan a uno. Bueno, es una anécdota muy bonita, ¿no? Como estaréis de acuerdo, muy bonita. Manolete influyendo. Y de la misma manera que aquí en esta bodega, allí en el patio, en un determinado momento, el iniciador de la Escuela Taurina de Jerez, el cámara, llamó a Rafael Valenzuela y le dijo: aquí está el próximo director de la Escuela Taurina de Jerez. Pues Manolete, desde la gloria, le dijo a Juan Ortega, cuando le fue a llevar flores y sonó el pasodoble en Linares: aquí está el que puede continuar con su toreo vertical el camino que abrió Manolete. Bueno, pasamos al año, ese mismo año, aunque fue de un número muy corto de corridas, nada más y nada menos que consigues el trofeo Oreja de Oro de Radio Nacional de España. El trofeo Oreja de Oro es el trofeo taurino más importante que se da en España y lo consiguió en el año 2020 Juan Ortega. Bueno, ¿qué significó para ti emocionalmente? ¿Qué sentiste con este premio? Pues era el reconocimiento a toda una vida, la verdad.
a toda una vida dedicada al toreo, a mis sueños, a mis ilusiones, no sé, a la dedicación de mis padres, de mi hermana, de mis amigos, de todo. Era pues pues como decía con el Día de la Alternativa, pues la Oreja de Oro era algo así, era un regalo para mí y para todo mi entorno. La guardo con mucho cariño, a pesar de que me pasó una cosa con la Oreja de Oro, que la recogí yo con toda la ilusión del mundo, imagínate. Y allí en la Plaza de Toros de las Ventas, y bueno, luego nos invitaron a un restaurante a comer, y yo iba con mi Oreja de Oro que no la soltaba ni para atrás, no, la dejamos en el coche, no, yo me la llevo, no sé que nos abran el coche y cualquier cosa. Y total, y luego ya pues estábamos allí comiendo, claro, te tiras 2 o 3 horas comiendo, y yo la había dejado así en la pata de la mesa. Y ya cuando acabó la comida yo ya ni me acordaba de la Oreja de Oro. Total, que me fui, cogí el coche, camino de Sevilla y a la altura de Aranjuez por ahí, digo, me cago en la leche, la Oreja de Oro. Y vuelta para atrás, la Oreja de Oro. Pero bueno, está en mi casa, ¿sabes? No se había movido de la pata. Bueno, y llega el año 2021, todavía con la pandemia, pero ya íbamos bandeando como podíamos y el número de festejos taurinos que se celebraron ya alcanzó una cifra más o menos digna, ¿no? Y mucho más digna fue la cifra que tú personalmente alcanzaste porque llegaste a cerrar 32 actuaciones. Aquí vemos ya la influencia del Toro de Madrid, del Toro de Linares, y se planta con 32 actuaciones en plena pandemia todavía, en el año 21, bien que pagaste con sangre en Villanueva del Arzobispo al comienzo de temporada. En Sevilla actúas 3 tardes, toreas en Madrid, estamos en Jerez, te presentas en Jerez, alternando con el Juli y con Roca Rey. Y el que sale a hombro es Juan Ortega. Toreaste también en el Puerto, también cortaste 2 orejas aquel año. Ha sido un grandioso año, el año 2021. Además, al final de temporada te dieron un premio, el premio a la mejor lección torera, a cargo del Aula Taurina, ¿no? Pero por ir cogiendo, como antes, faenas representativas de cada temporada, hay una faena de Sevilla, creo que fue en el mes de septiembre, 19 de septiembre, fue esa fecha en donde la banda de música te toca la música cuando estás toreando con el capote. Fue el 19 de septiembre. Y luego el resto de la faena fue todo un acariciar la embestida. Bueno, ¿qué se siente cuando te tocan la música en el toreo de capote? Bueno, algo especial. Al final, todo lo que se hace en Sevilla tiene una connotación especial. Y si encima eres capaz que rompa la música a tocar toreando con el capote, ya es algo pues que ni soñado. Es verdad que la primera vez, porque aquel año me tocaron 2 veces la música con el capote, 2 tardes seguidas, y la primera tarde la recuerdo con... me dio mucho coraje porque bueno, fue un toro de Jandilla que cuajé con el capote, le pegué 6 o 7 lances, y al rematarlo con la media se me quedó el toro debajo y bueno, medio me atropelló el toro, me quitó el capote, se me cayó la montera, en fin, la música había roto a sonar, pero mientras me quitaron el toro yo cogía la montera, cogía el capote, cogía esto, lo otro. Al final, cuando quise estirarme un poquito y escuchar aquello, ya se cortó la música. Y pensé, digo, joder, una vez que me tocan la música en Sevilla con el capote, y es que no la he escuchado. Bueno, total, que ya pues pasó la tarde, fue una tarde muy importante también, una tarde que disfruté mucho, y a los 4 o 5 días volví a Sevilla, mano a mano con Morante. Y recuerdo ese primer toro mío que lo cuajé con el capote, y recuerdo que cuando lo rematé, esta vez sí me echaron una manita y rematé y se fue el toro así suelto, y ya me quedé y rompió la música a tocar otra vez, y me quedé mirando al público diciendo, ahora sí, esta sí la voy a disfrutar, bien disfrutar. Así que disfruté la segunda, la primera ni la escuché, la verdad, tenía el toro por debajo y no estaba yo para escuchar la música, pero la segunda la disfruté mucho.
ahí vendría después el premio de mejor elección torera, seguramente, pero desde luego debió influir toda la temporada. Ha sido una gran temporada. Y la temporada que ha terminado, la del 2022, también ha cerrado con una cifra por ese orden, con 31 corridas también. Comenzó hasta el principio en la línea, cuando en la plaza de la línea se reinaugura, después de la obra de restauración importantísima que dirigió un arquitecto que es natural de aquí de Jerez, que ha estado a punto de venir, pero me ha llamado porque ha tenido un problema doméstico, José Carlos Galán, que restauró la plaza de la línea, que la reinaugurasteis tú con Morante y con Pablo Aguado, en donde lo que hay que decir es que era sábado de Semana Santa, víspera del Domingo de Resurrección, que tenían los tres compromiso en Sevilla. Había alguna gente que pensaban que los toreros iban a reservarse, iban a cuidarse para el día siguiente. Y la lección que nos dieron, atención, Morante, Pablo Aguado y Juan Ortega, es que fueron a la plaza de la línea con absoluta entrega y con un ejercicio de responsabilidad, porque lo dieron todo y se jugaban la actuación al día siguiente en Sevilla de la jornada del día más importante de la temporada, como es el Domingo de Resurrección, hasta el punto de que Morante resultó herido y tuvo que torear al día siguiente infiltrado y con bastantes problemas. Fue una buena demostración de un toreo responsable y yo creo que dice mucho a favor de los toreros artistas, que cuando llega el momento también se entregan. Bueno, independientemente de la plaza, de las circunstancias de la corrida, yo por lo menos el toreo lo entiendo. Yo mi preocupación, mi verdadera preocupación soy yo, en mi toreo, es encontrarme a gusto, es encontrar cada día esa motivación para pues, alimentar mis sentimientos, alimentar mis cosas, para luego tener algo que decir en la plaza. Esa es mi verdadera preocupación. Y, hombre, no voy a decir que al final que te salga en una plaza como Sevilla o Madrid pues tiene otra trascendencia, pero yo la verdad que no, ahora me he quedado fuera de Madrid y yo afronté Valdemorillo como si fuese mi San Isidro. O sea que en ese aspecto yo por lo menos mi toreo está por encima de cualquier plaza o de cualquier circunstancia. Bien, en este mismo año, este último año, ha vuelto a torear en Jerez. La tarde pasó un poquito difuminada, totalmente contraria a la del año anterior. Has estado en el puerto de Santa María. Has tenido también, naturalmente, actuación en Sevilla y en Madrid y en Ronda, de la cual hemos visto un pequeño pasaje ahí en vídeo. Háblanos muy brevemente, ya vamos terminando, de la faena del puerto de Santa María al segundo toro. Un toro por el que nadie daba nada. De hecho, en el capote le pudiste sacar muy poco, pero luego llegó una faena de muleta y rematada con una estocada. Independientemente del trofeo, fue una faena para el recuerdo. Así la titulé yo en mi crónica, como he visto ahí. Y luego la faena de Ronda, donde yo creo que es un ejemplo de lo que es el toreo de arte. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Si aquí todos somos aficionados y sabemos lo que significa las imágenes que hemos visto ahí. Coméntanos, por tanto, esta faena del puerto y la de Ronda. La faena del puerto fue una faena que al principio aquello no tenía nada de rodar. El toro, recuerdo que estaba los aquellos de la segunda raya para afuera. Y yo sentía que el animal no estaba a gusto ahí, que no estaba un poquito desordenado, atropellando, y no, aquello no terminaba de coger vuelo. Y recuerdo que hubo un momento fundamental que fue cuando metí el toro hacia adentro, ya lo metí de la bastante pegado a tabla, prácticamente de la primera raya hacia adentro.
Y la verdad que yo fue una lección, porque muchas veces se empecina uno no sé, en querer imponerle las cosas a los animales, querer imponerles tu autoridad, tu dominio, y te das cuenta que muchas veces el toreo tiene más de caricia, tiene más de consentimiento y más de eso, pues de ponerle las cosas fáciles al animal más que de ponerte cabezón, ¿no? Para cabezones ellos. Y en ese momento el toro empezó a vestir de otra forma. El toro se soltó. Es verdad que no tuvo mucha vida, que le faltó fondo, pero tuvo 8 o 10 arrancadas que fueron excepcionales, con un ritmo, con una clase, con algo especial. Y yo creo que ha sido de las veces que yo he sentido el torear más despacio. Y la tarde de ronda, pues ronda algo... Bueno, de ronda tengo un recuerdo distinto, porque la verdad solo me ha pasado en 2 plazas. Me ha pasado en Sevilla la primera vez que toreé y en ronda, que tuve la sensación de, cuando entré por ese patio de cuadrilla, no tenía la sensación de estar en una plaza de toro, tenía la sensación de estar pisando un templo. Era algo especial. Algo como, no sé, pues como si vas a misa a tu parroquia o vas a misa a la catedral, ¿no? En las dos se oficia misa, pero el marco es completamente distinto. Pues una sensación parecida tuve con ronda, me daba la sensación de estar allí en un templo y no sé, me despertó algo distinto, me despertó un sentimiento y bueno, hubo un toro ahí de Jandilla que me invistió con muy buen aire, con muy buena clase, y lo toreé a placer. No quiero que terminemos este encuentro contigo sin que nos digas algunas palabras sobre las personas que te han acompañado a lo largo de tu carrera, los apoderados. Has tenido varios apoderados, cuéntanos alguna cosita de cada uno de ellos y cómo ha resultado la experiencia con cada uno. Pues yo todos los apoderados que han pasado por mi vida, de todos tengo buen recuerdo y tengo buenas... Porque, no sé, de todos he sacado algo y en todas las etapas de mi vida he sentido que he ido creciendo y, oye, la gente que tienes a tu lado tiene parte de culpa de tu crecimiento, ¿no? Para bien o para mal, pero yo siempre he ido sintiendo que he ido creciendo, que he ido subiendo y he sabido aprovecharme, más bien dicho, en el buen sentido, de las personas que he tenido a mi lado. El preguntarles, el pasar tiempo con ellos, el dedicarles tiempo, el empaparme de lo que sabían. Y la verdad, hombre, con unos salen las cosas mejor, con otros peor, con otros hay gente que, bueno, que te ayuda hasta donde puede, que llega hasta donde llega. Y el toreo es duro, es una profesión dura y muchas veces pues te obliga a dejar a gente atrás, te obliga a dejar a gente en el camino a la que aprecias, a la que quieres, pero el tren tiene que continuar. Si hay algún vagón que se queda atrás, pues el tren tiene que tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que les guardo cariño a todos, tengo buena relación con todos y hombre, y han sido parte fundamental también en mi carrera. El caso del maestro es especial porque, hombre, la parte de ser mi apoderado durante un par de años prácticamente que fue, luego ya luego es mi maestro, la persona de confianza, es con la que paso mis días, es con la que de verdad he crecido, ha sido junto a él, ha sido el que me ha empapado de toreo, me ha empapado de ilusión, me ha empapado de tantas cosas que a mí me fallaban. Y luego lo más importante de todo, una cosa que el maestro me enseñó me ayudó a entender y asimilar lo que fue, como todas las personas, pues uno tiene sus defectos y tiene sus virtudes, y como torero, pues uno tiene sus defectos y tiene sus virtudes también, ¿no? Entonces recuerdo que el maestro me ayudó
tenía muchos complejos como torero, cosas que no me salían, que no era capaz de hacer, que no era capaz de materializar. Y en eso el maestro la verdad que me ayudó mucho. Él me hizo aceptar mis defectos, aceptarlos, convivir con ellos, mis defectos, mis limitaciones, y me ayudó a engrandecer mis virtudes. Entonces, yo ahí empecé a entender, empecé a caminar mucho más rápido, porque cuando aceptas tus limitaciones y, bueno, pues ya está, ¿no? Esto no... Cuando las acepté de verdad, yo sentí que era como que si me hubiese quitado una mochila de 50 kilos de encima, ¿no? Aquello ya, todo iba mucho más rápido, todo, no sé, todo... Para mí fue algo que me marcó especialmente del maestro. Ha estado hablando del maestro Pepe Luis Vargas. Bueno, una última pregunta ya, para terminar. Se acaba de crear recientemente en Triana la Peña Taurina Juan Ortega. Han asistido Rancapino Hijo, Paco Cepero. Fue una buena jornada inaugural. Debe ser satisfactorio ver que la gente te quiere. Hombre, aquello es que, con todo el cariño del mundo, es una partida de locos. Aquello son partidarios acérrimos, con locura. Aquello, si ya está bien el torero, porque está bien, y si ya está mal, pues porque no pasa nada. Pero el torero es el mejor del mundo, ¿no? Que es muy bonito, es precioso. Yo creo que lo más difícil que hay en el torero es tener partidario, ¿no? Como mi madre siempre dice que con la familia, con y sin razón, ¿no? Pues esto dice lo mismo, pero con el torero, con Ortega, con o sin razón, esté bien o esté mal. Y eso es muy bonito, y la verdad que fue una noche especial, una noche con el maestro Cepero, que aparte de un gran aficionado, muy partidario mío también. Y bueno, da mucho gusto. Además hay mucha gente, pues si todos son chavales con 25, 30, 35 años, y da mucho gusto ver a gente que, oye, que eres capaz de emocionar y que eres capaz de hacerlos felices, ¿no? Que de esto se trata al final del toreo. Hombre, uno busca sus cosas, es algo interior, pero luego el verdadero sentido del toreo es ser capaz de emocionar, ser capaz de durante 6 o 7 minutos que dura una faena, pues ser capaz de que la gente del que se siente en el tendido olvide su vida durante 6 o 7 minutos, y ser capaz de robarle el corazón a la gente es lo más bonito que hay en este mundo. Y con el toreo, pues, se puede. Bien, después de haber hecho este recorrido por la trayectoria de Juan Ortega, pues hemos visto que está ya en plena madurez y que delante de él ahora el futuro se le presenta como un reto maravilloso. Se abre ante él un camino brillante, y este mismo 2023 ya lo ha iniciado, porque ha entrado por la puerta grande en la temporada. Pero más importante que eso es el cariño, es la pasión que ve a su alrededor, de todos los que le ven y de tantos seguidores, como estoy diciendo, que los está llamando locos. Ya lo único que me queda es decirte, Juan, en Sevilla te quieren, en Jerez te quieren. Nada más. Muchas gracias. Doña Mercedes Colombo, delegada del Gobierno del Gobierno de la Junta de Andalucía para la provincia de Cádiz, pues le ofrecemos el micrófono y tiene la palabra para que cierre el acto. Muy buenas noches a todos, querido presidente de la Fundación de Cultura Taurina, Rafael Valenzuela, queridos maestros. Creo que a todos los que estamos esta noche aquí nos ha
causado emoción escuchar tu trayectoria, pero sobre todo escucharla de tu boca. Creo que tu padre aquí presente se puede sentir muy orgulloso de ti, no solamente como maestro, sino también que creo que ha demostrado que eres una bellísima persona y además que tiene amor por tu profesión y la transmite de una manera que emociona a los que te estamos escuchando. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a María José García Pelayo, que yo creo que va a ser la próxima alcaldesa de Jerez y que va a cumplir con la Fundación Cultura Taurina, con esa escuela de tauromaquia tan importante que había en Jerez y que ahora mismo estáis luchando por tenerla. Yo creo que esta noche el compromiso de María José debe de ser firme con que esa Fundación Escuela Cultura Taurina tenga la escuela que se merece y Jerez también la tenga. Por tanto, creo, María José, que hoy te tienes que comprometer. Y por último, y para que ya podamos todos brindar por este encuentro tan importante que hemos tenido esta noche en la ciudad de Jerez, yo como delegada del Gobierno de la Junta, ponerme a vuestra disposición, a disposición de los empresarios, de los aficionados, de los profesionales, de todos los que estáis alrededor de este mundo tan apasionante, de esta cultura que tenemos en Andalucía y que tenemos en España tan nuestra como es la tauromaquia. Ponerme a vuestra disposición y deciros que para terminar, como dice el eslogan de la Fundación de la Cultura Taurina, brindemos por el fomento, la concordia y la libertad de la cultura taurina. Muchas gracias. Bien, y ya para terminar de verdad, la Fundación Cultura Taurina le va a entregar una placa a Juan Ortega de recuerdo de esta noche y sobre todo haciendo especial referencia a sus méritos y también a este importante trofeo que hemos comentado antes de la oreja de oro de Radio Nacional de España. Y le pedimos a doña María José García Pelayo, senadora, 2 veces alcaldesa de Jerez y candidata del Partido Popular para la alcaldía en las próximas elecciones, si tiene a bien ser ella la que le entregue la placa al torero Juan Ortega, que Rafa Valenzuela le va a disponer allí junto a Juan, si no te importa, allí junto al